Llevaba más de 2 semanas postrada en una cama del Hospital Municipal de Madrid cuando mi propio hijo Alberto, junto con su esposa Teresa, habían quedado sumidos en un silencio absoluto. Estaban tan ocupados como un equipo organizador de los Juegos Olímpicos y aparentemente demasiado abrumados, como para hacer siquiera una llamada telefónica y mucho menos presentarse en persona. Curiosamente, era mi yerno viudo, Rafael, quien acudía diariamente al hospital, yendo y viniendo entre mi apartamento y mi habitación. Me cambiaba los vendajes, me traía comida casera, verificaba las instrucciones médicas y jamás olvidaba preparar un vaso de agua tibia con limón, exactamente como me gustaba. No se saltaba ni un solo detalle. Los corazones son de carne y sangre, no de hielo. Puedo estar envejecida y cansada, pero una bondad así no se esfuma. Perdura en el tiempo. Así que ese miércoles tomé una decisión. Establecí un fideicomiso para mi único piso en Chamberí, nombrando a Rafael y a mi adorada nieta Marina como únicos beneficiarios. ¡Vaya sorpresa! Debió correrse la voz porque a la mañana siguiente, muy temprano, mi atareado hijo Alberto irrumpió en mi habitación como un huracán a punto de desatarse. Se plantó junto a mi cama con los ojos encendidos y casi me clavó el dedo en la frente. «Mamá, ¿qué disparate es este? Siempre dijiste que no tenías preferidos, pero ahora que Javier ya no está, le dejas el piso a su marido. Ni siquiera lleva tu sangre». ¡Qué ironía! Es curioso cómo nunca me percaté de lo frágil que era el razonamiento de mi hijo, más débil que mis tobillos hinchados, y estos llevan años fallándome. Según él, si no le doy el piso, estoy mostrando favoritismo. Estoy senil. Pues bien. Si eso me convierte en la loca, llevaré ese San Benito con dignidad. Es infinitamente mejor que ser despiadada. El cielo de la tarde se cernía bajo sobre Madrid como una manta empapada y retorcida, húmeda, pesada y grisácea. Estaba a punto de recalentar las sobras de paella del día anterior cuando un dolor súbito y penetrante me atravesó el costado izquierdo. Era como si un punzón oxidado se me clavara en el estómago. Intenso, feroz, implacable. El dolor era cegador, me atravesaba como algo salvaje y despiadado que se agitaba en mi interior. Un sudor frío empapó mi blusa instantáneamente. Las gotas resbalaban por mi frente mientras la cocina a mi alrededor se desdibujaba como una ventana cubierta de vaho. Me aferré al frío mármol de la encimera intentando estabilizarme. Hasta respirar se había convertido en una batalla. Mi esposo falleció hace 8 años y Javier, mi único hijo además de Alberto, también falleció hace algún tiempo. Aunque Rafael aún vive conmigo, suele estar fuera ocupado en su trabajo de profesor, como hoy. Este piso normalmente está silencioso. Ahora mismo se sentía vacío, como una cripta helada con el eco de mi respiración agitada. Llegué al salón a tropezones, con las manos temblorosas mientras tanteaba buscando mi móvil. Me temblaban tanto los dedos que ni siquiera pude desbloquear la pantalla en los primeros intentos. A través de la neblina en mi visión y el pánico palpitando en mi pecho, me repetía incesantemente: «No te desplomes ahora. No, no puedes caer ahora». Apreté los dientes y llamé al 112. El aullido de la sirena de la ambulancia se intensificaba con cada segundo, estridente y frenético, rasgando el silencio de la tarde como un cuchillo. Cuando me subieron a la camilla, el techo parecía girar, completamente blanco, frío, deslizándose cada vez más lejos como la superficie de un distante lago congelado. En urgencias, el diagnóstico fue inmediato: apendicitis aguda. Necesitaba cirugía urgente. «Necesitaremos el consentimiento de un familiar para el procedimiento», dijo la médica a través de una mascarilla FFP2, con tono sereno y seco, sin rastro de emoción. «Y alguien que esté presente después de la operación». «Familia».
El primer nombre que me vino a la mente fue Alberto, mi hijo, mi niño, al que crié sola, al que valoré por encima de todo. Sabía en el fondo que era improbable que pudiera venir, pero cuando estás al límite, asustada, doliente, aún buscas la sangre. Estaba tendida en un camastro provisional. El aire estaba impregnado del penetrante olor a desinfectante y el dolor me retorcía el abdomen como un alambre de púas. Marqué el único número que podía marcar con los ojos vendados y las manos aún temblorosas. Dicen que las madres se aferran a la esperanza de que sus hijos las cuiden en la vejez. Pero la verdad es que a quien llamas primero cuando estás en apuros, lo dice todo. El teléfono sonó varias veces antes de que finalmente contestara. «Mamá». La voz de Alberto tenía un dejo de preocupación, pero principalmente sonaba apresurada y distraída. Podía oír el tecleo del ordenador y a alguien llamándolo de fondo. «¿Qué ocurre?» «Estoy en medio de una reunión importante. Tenemos una fecha límite crucial hoy. No puedo marcharme». Me tragué el dolor e intenté mantener la voz firme. «Alberto, estoy en el hospital. Tengo un problema en el vientre. Dicen que es apendicitis. Necesitan operarme. Necesitan tu firma». Hubo una pausa. Casi podía imaginarlo mirando su reloj. Contrariado. Calculador. Apendicitis. Dios mío, qué repentino. No puedo ir ahora mismo, mamá. Mi jefe está que echa chispas hoy. ¿No puede ir Teresa? ¿Dónde está? Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la fiebre. Se me quebró la voz. ¿No lo sabes? Está en Valencia en un congreso. No volverá hasta la semana que viene. Ah, sí, claro. Lo olvidé completamente. Hoy estoy despistado. Bueno, que los médicos hagan lo que tengan que hacer, que usen los medicamentos necesarios. Si algo no está cubierto por la seguridad social, les enviaré el dinero. Te lo juro. Iré en cuanto pueda. De verdad, lo antes posible. Lo antes posible. ¿Qué significaba eso para él? Una reunión llevaba a otra y a otra más. Su lo antes posible era como el gato de Schrödinger. Solo existía cuando se acordaba de mí, lo cual, siendo sinceros, no ocurría con frecuencia. No tenía fuerzas para discutir. El frío que sentía ahora era más intenso que cualquier dolor físico. De acuerdo, dije en voz baja, y colgué. Me ardían los ojos. El monitor que estaba junto a mi cama emitía un pitido constante, impasible. Sonaba como si estuviera diciendo algo que no quería admitir en voz alta: «Estás sola». ¿Con quién más podría contar si no era con Alberto y Teresa? De repente, me vino a la mente el rostro de Rafael. Tras la muerte de Javier, se quedó solo con la pequeña Marina bajo este viejo techo conmigo. Un padre soltero aguantando todo sin una sola queja. La vida no era sencilla, ni mucho menos, pero nunca lo convirtió en mi problema. No éramos precisamente cercanos, al menos no como se espera que sea una familia. Desde fuera, probablemente parecíamos más bien dos inquilinos educados, separados, respetuosos con el espacio del otro. Rafael era callado por naturaleza, amable y mesurado. Nunca desperdiciaba palabras ni causaba alboroto. Todo lo que hacía lo hacía con precisión. Pero el año en que murió Javier, di silenciosamente un paso que la mayoría desconocía. Se me ocurrió que si algo salía mal en este piso, si alguna vez necesitaba a alguien de verdad, Rafael podría ser el único en quien podría confiar. Así que firmé un poder notarial médico otorgándole la autoridad legal para tomar decisiones en mi nombre en caso de emergencia. Porque después de todos estos años viviendo bajo el mismo techo, había llegado a ver algo con claridad.
Rafael era la persona más competente, equilibrada y sensata que conocía, mucho más fiable que mi hijo o mi nuera. Aún así, mi mano se cernía sobre su nombre en mis contactos, vacilante. Tenía su propio trabajo, su propia hija que cuidar. ¿Era realmente justo cargarle con esto? Pero los médicos seguían esperando. La cirugía no podía retrasarse más. No tuve elección, así que llamé. Sentí una opresión en el pecho mientras esperaba, sin saber qué decir, pero apenas sonó la línea cuando contestó. «¿Carmen? ¿Estás bien? Tu voz suena extraña». Su voz denotaba una genuina preocupación profunda, inconfundible. Me quedé paralizada un instante. Esa reacción no fue lo que esperaba. Le di un resumen tratando de mantener la calma, pero ni siquiera terminé cuando él me interrumpió con su voz aguda y urgente. «Carmen, no te preocupes. Voy para allá. Envíame un mensaje con el nombre del hospital, la planta, la dirección, todo. Dejaré a Marina con Isabel y luego iré directo a verte». No hubo vacilación, ningún suspiro, ninguna excusa, solo acción. Al colgar, algo se agitó en mi interior. Un dolor extraño, en parte alivio, en parte culpa, en parte calidez. No es que necesitara apoyarme en él, es que no debería haberlo hecho. Este debería haber sido el momento de que Alberto y Teresa dieran un paso al frente. Es curioso cómo siempre ponemos nuestras esperanzas en las personas equivocadas hasta que la realidad aparece, para corregirnos. Menos de 35 minutos después, la puerta de la sala de urgencias se abrió. Rafael entró corriendo, jadeante, con la frente perlada de sudor. Era evidente que había corrido todo el camino. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, yo pálida y encogida en la cama. Su expresión se quebró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Corrió a mi lado, con voz temblorosa. «Carmen, ¿cómo te encuentras? ¿Sigues con dolor?» Se inclinó y tomó mi mano helada entre las suyas. Su tacto era cálido, reconfortante. Fue como si algo dentro de mí se soltara de golpe. La impotencia, el dolor, casi se derramó en lágrimas. «Rafael, ¿has venido?», susurré con voz ronca y seca. No perdió el tiempo con trivialidades reconfortantes. Acudió de inmediato a los médicos, obtuvo la información, revisó los formularios y firmó los consentimientos con gestos rápidos y seguros. Su firma era firme, precisa, sin titubeos. Se encargó de todo. Coordinó con las enfermeras, confirmó mi ingreso y se aseguró de que todo estuviera cubierto. Tranquilo, eficiente, como si hubiera entrenado toda su vida para este momento. Y allí estaba yo, indefensa como una niña, solo tratando de mantenerme consciente. La cirugía salió bien. Cuando recuperé la consciencia, el cielo estaba negro como la tinta. Solo una pequeña lámpara nocturna iluminaba la habitación, proyectando un tenue resplandor lechoso sobre las blancas paredes del hospital, suave y quieto como la luz de la luna extraviada. Rafael se había quedado dormido junto a mi cama, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Todavía llevaba la misma chaqueta ligera de antes, el pelo revuelto, el rostro pálido y demacrado por el cansancio. Era evidente que no había pegado ojo en todo el día. A través de la ventana, Madrid brillaba a lo lejos, un torrente de color y luz, como si alguien hubiera volcado un caleidoscopio. Las luces de la ciudad bailaban perezosamente sobre el cristal. Dentro de la habitación, todo estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el pitido constante del monitor cardíaco y la respiración suave y regular de Rafael. Moví los dedos ligeramente. El suave roce de la sábana lo despertó. Abrió los ojos de golpe, parpadeó varias veces, frotándose las comisuras con el dorso de la mano, aún entre el sueño y la preocupación.
En cuanto me vio despierta, se inclinó hacia mí con la voz ronca, pero impregnada de una inconfundible preocupación. ¿Ya despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele? ¿Debería llamar a la enfermera? Sus preguntas llegaban rápidamente, urgentes, pero tiernas. Negué con la cabeza. Tenía la garganta reseca. Agua, susurré. Se levantó inmediatamente, vertió un poco de agua tibia de un termo, luego mojó un bastoncillo de algodón y lo pasó suavemente por mis labios. La doctora dijo que no puedes beber todavía, pero te ayudaré a humedecerte la garganta, explicó en voz baja, moviéndose con cuidado, como si temiera que me rompiera. Al observar las profundas ojeras bajo sus ojos, un dolor extraño se hinchó en mi pecho. Rafael, esto es demasiada carga para ti. No deberías tener que ocuparte de todo esto. Sonrió, tímido pero cariñoso. No digas eso. Javier ya no está, pero sigues siendo familia. Eres la abuela de Marina. Cuidarte, eso es lo que hace la familia. Hizo una pausa. Un destello de tristeza cruzó sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por determinación. La doctora dijo que estarás de pie en unos días. Concéntrate en recuperarte, ¿vale? No mencionó a Alberto, ni una palabra, y no pregunté. Hay cosas que no necesitan decirse. Decirlas en voz alta solo convertiría las verdades silenciosas en un ruido incómodo. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido. Una pequeña figura se asomó. Marina. En cuanto vio a Rafael, susurró papá y se acercó de puntillas a mi cama. Sus grandes ojos color miel me miraron con tímida preocupación. «Abuela, ¿todavía te duele?», preguntó con dulzura. Rafael la abrazó y le susurró, «A la abuela la acaban de operar. Hablemos bajito para que pueda descansar». Marina asintió solemnemente. De su pequeña mochila sacó un chocolate envuelto en papel de estaño brillante que resplandecía bajo la luz de la lámpara. Lo colocó sobre la almohada a mi lado. «Toma, abuela. Si comes esto, ya no te dolerá». Su voz era clara y dulce, como campanillas mecidas por la brisa rozando la parte más tierna de mi corazón. Los miré a ambos, uno sujetándome fuerte, la otra inclinándose, y algo se agitó muy dentro de mí, algo que no podía nombrar. Tras la muerte de Javier, solo quedaron ellos dos, solos, pero nunca rotos. Rafael nunca volvió a casarse, nunca se alejó. Cargó con el peso de todo, silenciosa y valientemente, sin buscar jamás una salida. Y yo, como su suegra, había hecho muy poco, quizás algo de dinero aquí y allá. ¿Pero acaso mostré verdadero interés? Verdadera preocupación. Siempre me había contenido. En algún lugar de mi mente mantenía las distancias. Él no era mi hijo, no de sangre. No éramos realmente familia. Siempre existía esa línea delgada pero firme. Pero ahora, cuando estaba en mi punto más bajo, despojada de todo orgullo, fuerza, independencia, cuando necesitaba que alguien simplemente estuviera presente, no fue el hijo que crié. Era Rafael, quien yo creía que estaba al otro lado de la línea. Él es quien la cruzó y nunca miró atrás. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un capítulo de mi vida que nunca olvidaré, tranquilo, revelador y extrañamente clarificador. Tal como esperaba, Alberto y Teresa no aparecieron por ningún lado. Estaban demasiado ocupados, eran demasiado importantes y demasiado solicitados para estar presentes. Alberto vino 2 veces, solo 2 veces. La primera vez fue al día siguiente de mi cirugía. Entró en la habitación con una cesta de frutas importadas, peras que aún conservaban sus brillantes etiquetas del supermercado gourmet. Ninguna había sido pelada y mucho menos ofrecida. Eran más un adorno que un alimento. Llevaba un traje azul marino impecable.
Sus zapatos italianos resonaban con seguridad y un perfume costoso, como si acabara de salir de una reunión con inversores. «Mamá, ¿cómo te encuentras?» «No puedo quedarme mucho. Tengo una videoconferencia con un cliente en Alemania esta tarde. Solo quería ver cómo estabas rápidamente». Habló mientras deslizaba el dedo por su teléfono, sus ojos apenas rozando los míos, sin permanecer nunca más de 3 segundos. Lo miré con la boca crispada, sin saber qué decir. Al final, simplemente exhalé. «Ya veo», murmuré. «El trabajo es prioritario». Soltó un suspiro visible de alivio, no de culpa, y se dirigió directamente a la puerta. «Si necesitas algo, llámame o dile a Rafael que se ponga en contacto, ¿de acuerdo?» Sus pasos resonaron por el pasillo, firmes y huecos. El rastro persistente de su colonia permaneció en el aire mucho después de cerrarse la puerta, un recordatorio de su visita, más aroma que sustancia. La segunda vez que vino fue justo antes de que me dieran el alta. Esta vez no hubo cesta de frutas. Entró precipitadamente, dijo rápidamente, «Te ves mucho mejor». Y luego se lanzó a un monólogo. Su agenda sobrecargada, los interminables viajes de negocios de Teresa, lo caros que resultaban, las facturas del hospital se habían vuelto tan elevadas, que insoportable era el coste de vida en España. Continuaba sin parar, y debajo de cada queja, el mensaje era el mismo: estaba agotado. Él también lo estaba pasando mal. Me quedé allí escuchando, mirando al techo, y cualquier pequeña y terca esperanza a la que me había aferrado, finalmente se desvaneció, silenciosa y completamente. En cuanto a Teresa, solo me llamó una vez. El tercer día de mi hospitalización. «Lo siento muchísimo, Carmen. Estoy en Valencia ahora mismo, pero te prometo que te lo compensaré cuando regrese». No lo hizo. Siempre estaban ocupados escalando posiciones, buscando bonificaciones, manteniéndose a la vanguardia, ocupados en convertirse en el tipo de persona que impresiona a extraños en cócteles, demasiado ocupados para notar a la gente que en silencio los estaba esperando a que levantaran la vista. Durante todo ese tiempo, mientras el sol se filtraba suavemente a través de las persianas de mi hospital, pintando sombras moteadas sobre las sábanas como pinceladas sobre un lienzo antiguo, se volvió dolorosa y hermosamente evidente: la persona que sostenía mi mundo no era Alberto, desde luego no era Teresa, era Rafael. El día que me dieron el alta, la enfermera me llevó en silla de ruedas hasta la entrada. La luz del sol era tan intensa que me hizo lagrimear, pero solo podía pensar en una cosa: por fin podía volver a dormir en mi propia cama. Rafael ya estaba allí esperando, con Marina a su lado. Aquella pequeña se lanzó hacia mí como un cachorrillo, aferrándose a mis piernas y susurrando: «Abuela, estamos aquí para llevarte a casa». Sostenía la bolsa de Rafael en una mano y tiraba de mí con la otra. Su sonrisa era tan dulce que casi me hizo llorar. De regreso al piso, Rafael me acomodó en el sofá, mullió los cojines detrás de mi espalda, recalentó un plato de sopa de verduras y colocó suavemente una manta suave sobre mis rodillas. «No dejes que tus articulaciones se enfríen», dijo con voz ligera, casi instintiva, como un hijo que atiende a su propia madre. Abrí la boca para agradecerle, pero no pude pronunciar las palabras. En cambio, asentí levemente. Habíamos superado con creces la necesidad de intercambios de cortesía. Él nunca hacía nada para obtener reconocimiento, nunca pedía nada a cambio. Alberto, en cambio, no apareció ese día. Envió un mensaje de 5 palabras: «Espero que estés mejor». Ni siquiera una frase completa. Respondí: «Estoy bien», y eso fue todo. Silencio total. Nunca respondió. Pensé que, como siempre, probablemente estaba demasiado ocupado otra vez. Pero al día siguiente me sorprendió.
Llegó con el traje de oficina, sin flores ni fruta, solo una carpeta de cuero y un aroma a café caro. Se sentó sin pensarlo 2 veces y se lanzó directamente con un tono más efervescente que un cava descorchado. «Mamá, tenemos que hablar de tus finanzas. Creo que ya es hora de que redactes un testamento y organices tu patrimonio. No deberíamos esperar a que otro problema de salud nos pille desprevenidos. Estás lúcida ahora mismo. Este es el mejor momento para planificar». Lo dijo todo sin pestañear, con un tono profesional que mezclaba autoridad y aparente preocupación. «Y esto es por tu bien». Antes de que pudiera decir nada, ya estaba hojeando documentos, hablando como si estuviera presentando un proyecto, solo que esta vez el proyecto era su propia madre. Y por un momento me quedé allí sentada, simplemente escuchando, oyendo todo y sin sentir nada. El aire de la habitación se volvió frío, no por la temperatura, sino por la silenciosa y clínica eficiencia del momento. En ese instante, Rafael entró desde la cocina con zumo recién exprimido. Se detuvo al oír la voz de Alberto, a punto de darse la vuelta e irse. «Rafael, quédate», dije. Él se detuvo, sorprendido. Miré a Alberto. Mi voz no era fuerte, pero no había incertidumbre en ella. «Sé que tienes ideas, siempre las tienes. Te gusta planificar las cosas para las personas y para los resultados, pero esta vez no voy a seguir tu libreto». Alberto arqueó una ceja y esbozó una sonrisa tensa. «¿Mi libreto? ¿Crees que me estoy extralimitando?» No respondí a eso. Dije simplemente, creo que tengo derecho a decidir qué ocurre con mi hogar, mi vida y lo que dejo atrás. Y no creo que alguien que ha estado ausente todo este tiempo pueda venir al final y entregarme una hoja de ruta. Sus ojos se oscurecieron como un café espeso derramado pero aún no extendido, tranquilo en la superficie, pero algo manchaba por dentro. Allí estábamos, yo a un lado de un muro invisible, él al otro. Nos veíamos con claridad, pero las palabras ya no nos atravesaban. «Entonces, ¿se trata de culpa?», preguntó con voz afilada. «¿Insinúas que no he hecho lo suficiente?». No respondí. No era necesario. Se puso de pie, recogiendo su carpeta. «Bien. Mensaje captado. Espero que no te arrepientas». Y con eso, giró sobre sus talones y salió, cada paso golpeando el parqué como un juez con su mazo. Sentencia dictada. Veredicto emitido. El silencio que dejó atrás fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera dicho. La puerta se cerró. Pasó un momento. Entonces Marina se asomó desde la esquina del pasillo, con los ojos muy abiertos. «¿Está enfadado otra vez?», preguntó en un susurro. Rafael la levantó con cuidado. «No pasa nada, cielo. El tío Alberto solo está un poco molesto. Se le pasará en unos días». Esa noche me quedé sentada junto a la ventana con mi vieja agenda extendida sobre el regazo. Había pasado sus páginas una docena de veces, y en la portada interior escribí algo que nunca pensé que escribiría, que el amor siempre regresa. Pero la vida tiene una forma de despertarte. La tinta todavía estaba húmeda cuando cerré la agenda, pero por dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. La calle donde vivía era tranquila, con un ambiente vecinal donde nadie se acercaba demasiado. Pero todos se daban cuenta cuando alguien acababa en el hospital o sucedía algo grave. A la gente le importaba solo lo justo para preguntar. Aproximadamente una semana después de llegar a casa, Rafael me empujaba en silla de ruedas por la terraza para tomar el aire fresco. La luz le daba en los hombros, cálida y suave. Lo miré y me di cuenta de que ya no era ese extraño educado y distante. Esa tarde, nuestra vecina Pilar pasó por casa con una bandeja de magdalenas caseras. Se limpió las manos en el delantal y sonrió al entregármela.
Todos hemos estado comentando, dijo riendo, tu hijo debe estar muy ocupado últimamente. Apenas lo vimos en el hospital. Sonreí, pero no respondí. Simplemente apreté la taza con más fuerza, con las yemas de los dedos frías contra la porcelana. Pilar continuó, pero Rafael ha sido muy atento, ¿verdad? El otro día le llevó medicinas a don Eduardo, el del tercero, y también con Marina, que encantó de hombre. Siempre lo veo pendiente de ti y pensé, vaya, se ha ganado su sitio en esta casa. Asentí de nuevo, pero sentí como si me hubieran metido algodón en la garganta. Esa frase, tu hijo debe estar muy ocupado, no sonó cruel, pero se me quedó grabada. Después de que Pilar se fue, saqué unos documentos bancarios. Pensé que tal vez Alberto podría ayudarme a revisarlos. Dudé un momento y marqué su número. Contestó rápidamente, con voz enérgica. ¿Mamá? Voy camino al aeropuerto. Vuelo a Bruselas esta tarde. ¿Podemos ir al grano? Es que, dudé. Quería que supieras que los vecinos han estado hablando de nosotros últimamente. Hubo una pausa. Luego su voz se volvió cortante. ¿Y no pudiste defenderme? ¿Sabes lo ocupado que estoy? ¿Por qué dejas que sus habladurías te afecten? Abrí la boca, pero no dije nada. Colgó un momento después y la temperatura a mi alrededor pareció bajar varios grados. Esa noche ocurrió un incidente inesperado. Marina desapareció después de sus clases de piano. No regresó a casa a la hora habitual. Rafael recibió la llamada del profesor y se quedó paralizado a mitad de frase. Su teléfono casi se le resbaló de la mano. No perdió ni un segundo. Agarró su chaqueta y salió disparado, con los zapatos a medio poner, por la puerta. Intenté levantarme, pero me detuvo. Carmen, por favor, quédate aquí. La encontraré, te lo prometo. Me quedé en la puerta y lo vi correr por la calle con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. Sentí que el corazón se me iba a partir en dos. Cogí el teléfono y llamé a Alberto. ¡Alberto! Marina no ha vuelto a casa, ha desaparecido al salir de sus clases de piano. Rafael la está buscando. Se quedó en silencio unos instantes y luego dijo secamente, ¿no hay cámaras cerca de la academia? Solo revisa las grabaciones. Mamá, no es algo por lo que tengas que llamarme. Y luego colgó. Así sin más. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono mucho tiempo después de que la llamada terminara. Mi mano se negaba a soltar el aparato, como si aún esperara que Alberto reconsiderara sus palabras y volviera a llamar para ofrecer ayuda. Pero el teléfono permaneció en silencio. ¿La casa también? Excepto por el tic-tac incesante del reloj de pared que ahora parecía burlarse de cada segundo que Marina seguía desaparecida. La espera fue insoportable. Me arrastré hasta la ventana, ignorando el dolor punzante de la reciente cirugía. Desde allí, escudriñé cada sombra, cada movimiento en la calle. La noche había caído sobre Madrid como un pesado manto, y las farolas apenas conseguían mantener la oscuridad a raya. Mi mente conjuraba los peores escenarios posibles. 2 horas después, cuando el miedo ya se había transformado en una bestia que me devoraba por dentro, escuché la puerta principal abrirse. Me incorporé con dificultad, aferrándome al marco de la puerta para mantenerme en pie. Rafael entró con Marina dormida en sus brazos. La niña tenía el rostro manchado de lo que parecían ser restos de helado y lágrimas secas. Rafael, por su parte, mostraba una expresión agotada pero aliviada. La encontré en el parque junto a la academia, susurró para no despertar a la pequeña. Se había quedado dormida en un banco después de salir enfadada porque no le salía una pieza. El profesor no se dio cuenta de que se había marchado sola. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero no por el dolor físico.
Era un alivio tan grande que resultaba casi doloroso. Gracias a Dios, murmuré, extendiendo una mano temblorosa para acariciar el pelo de Marina. Rafael la llevó a su habitación y regresó pocos minutos después. Se dejó caer en el sofá a mi lado, exhausto. Llamé a Alberto, dije con voz queda. Le conté lo de Marina. Rafael me miró expectante, pero no preguntó. No era necesario. Mi expresión debió decírselo todo. No vendrá, añadí finalmente. Rafael asintió lentamente, como quien confirma algo que ya sabía de antemano. Permanecimos en silencio un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue él quien finalmente rompió el silencio. Marina me preguntó algo mientras volvíamos a casa, dijo con voz suave. Me preguntó si éramos realmente una familia, porque en el colegio le dijeron que las familias de verdad tienen mamá y papá que viven juntos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Y qué le respondiste? Le dije que hay muchos tipos de familias. Que lo importante no es quién está, sino cómo cuidan unos de otros. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Tenía razón. Lo importante no era quién llevaba tu sangre, sino quién estaba dispuesto a derramarla por ti. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Rafael resonaban en mi cabeza mientras revisaba mentalmente mi vida. Había depositado todas mis esperanzas y expectativas en Alberto, mi hijo biológico, mientras mantenía una respetuosa distancia con Rafael, como si el vínculo legal fuera menos importante que el de sangre. Qué equivocada estaba. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi notario y concerté una cita para el día siguiente. Rafael insistió en acompañarme, preocupado por mi salud, aunque no le mencioné el propósito de la visita. En el despacho del notario, firmé los documentos que había solicitado preparar con anticipación. El piso de Chamberí pasaría íntegramente a Rafael y Marina tras mi fallecimiento. Además, establecí un fideicomiso para los gastos universitarios de la niña. Era lo correcto. Al salir de la notaría, Rafael me ofreció su brazo para ayudarme a caminar. El sol de mayo calentaba nuestros rostros mientras avanzábamos lentamente por la acera. Carmen, dijo de repente, no tenías que hacer esto. Nosotros no esperamos nada. Lo miré a los ojos, aquellos ojos sinceros que nunca habían intentado engañarme. Lo sé, respondí con una sonrisa tranquila. Por eso mismo tenía que hacerlo. 2 días después, Alberto apareció en casa sin previo aviso. Su rostro delataba que ya sabía lo del testamento. Las malas noticias viajan rápido, especialmente cuando hay dinero de por medio. ¿Puedo hablar contigo a solas?, me preguntó con frialdad, mirando de reojo a Rafael, que estaba en la cocina preparando el almuerzo. Rafael captó la indirecta y se disculpó, pero lo detuve. No, quédate, le dije. Lo que tenga que decir Alberto puede decirlo delante de ti. Mi hijo me miró incrédulo. ¿En serio, mamá? ¿Has perdido la cabeza? Le has dejado todo a él. A un extraño. ¿Y qué hay de mí? ¿De mi futuro? Tu futuro está asegurado desde hace años, respondí con calma. Tienes un buen trabajo, un buen sueldo, una buena esposa. No necesitas este piso. No se trata del dinero, protestó, aunque sus ojos decían lo contrario. Es el principio. La sangre es más espesa que el agua. Sí, asentí. Pero los actos son más pesados que la sangre. Alberto se quedó sin palabras por un momento. Luego, recuperándose, adoptó un tono conciliador, casi lastimero. Mamá, sé que no he estado tan presente como debería, admitió. El trabajo me consume, pero eso no significa que no me importe. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo estar más presente?
Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los míos, y vi algo que nunca había querido ver. El cálculo frío detrás de cada palabra, de cada promesa. Alberto, dije suavemente, el amor no se proclama, se demuestra. No se dice, se hace. Y tú tuviste muchas oportunidades de demostrarlo. ¿Y él sí?, preguntó con sarcasmo, señalando a Rafael. Sí, respondí sin dudar. Todos los días, sin esperar nada a cambio. Alberto se levantó bruscamente, el rostro enrojecido de ira. Esto no quedará así, amenazó. Puedo impugnar ese testamento. Puedo alegar que no estabas en tus cabales, que él te manipuló. Rafael, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Alberto, dijo con voz firme pero respetuosa, tu madre está cansada. Ha pasado por una operación reciente. Si quieres discutir asuntos legales, hazlo a través de un abogado, no intimidándola. Mi hijo lo miró como si quisiera golpearlo, pero se contuvo. En cambio, se volvió hacia mí. Espero que estés contenta con tu nueva familia, escupió las palabras. No me necesitas, está claro. Pero cuando él te falle, no vengas corriendo a mí. Y con eso, salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me quedé mirando la puerta cerrada, con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido a mi hijo, o quizás nunca lo había tenido realmente. Pero había ganado algo más valioso, la verdad. Rafael se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Lo siento mucho, murmuró. Negué con la cabeza. No lo sientas. A veces hay que perder para ganar. Las semanas siguientes fueron sorprendentemente pacíficas. Alberto no volvió a aparecer ni tampoco llamó. Teresa envió un mensaje escueto preguntando por mi salud, pero era evidente que la noticia del testamento también había llegado a sus oídos. Rafael y yo caímos en una rutina cómoda. Por las mañanas, desayunábamos juntos mientras Marina nos contaba sus sueños de la noche anterior. Por las tardes, él me acompañaba a mis revisiones médicas y luego paseábamos por el parque cercano, con la niña correteando delante de nosotros. Por las noches, veíamos alguna película antigua o simplemente conversábamos sobre libros, política, o la vida en general. Un día, mientras veía a Rafael ayudar a Marina con sus deberes de matemáticas, me di cuenta de algo importante. Había pasado toda mi vida creyendo que la familia era una cuestión de sangre, de obligación, de deber. Pero estaba equivocada. La familia es un amor que se gana día a día, con pequeños gestos, con presencias constantes, con manos tendidas en los momentos difíciles. Mi recuperación fue lenta pero constante. Con cada día que pasaba, sentía como mi cuerpo sanaba y, más importante aún, como mi corazón encontraba una paz que no había conocido en años. Una tarde de domingo, casi 2 meses después de mi operación, estábamos los tres en el balcón disfrutando del atardecer madrileño. Marina había preparado limonada especial, básicamente limonada normal con demasiado azúcar, y nos la servía con gran ceremonia en vasos de plástico decorados por ella misma. «Abuela», dijo de repente, con esa franqueza brutal que solo los niños poseen, «estás triste porque el tío Alberto ya no viene a vernos». Rafael se tensó visiblemente, pero yo sonreí y acaricié la mejilla de la niña. «Un poco», admití. «Pero también estoy muy feliz porque os tengo a vosotros». Marina asintió, satisfecha con mi respuesta, y continuó sirviendo limonada como si aquella pregunta no hubiera removido todo un mar de emociones dentro de mí. Miré a Rafael, que me observaba con preocupación, y le guiñé un ojo para tranquilizarlo. Él sonrió, aliviado, y en ese momento supe que todo estaría bien. La vida es curiosa. A veces perdemos lo que creíamos importante para descubrir lo que realmente lo es. A veces tenemos que caer enfermos para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma.
6 meses después de mi operación, recibí una carta de Alberto. Era breve y formal, casi como un correo electrónico impreso. Me informaba que se mudaba a Bruselas definitivamente por trabajo y que Teresa le acompañaría. No había disculpas, ni reconciliación, solo información práctica y una despedida cortés. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No sentí dolor, solo una leve nostalgia por lo que podría haber sido y no fue. Esa noche, durante la cena, Rafael notó mi silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Miré a mi alrededor, la mesa puesta con esmero, Marina contando anécdotas de su día en el colegio, el aroma de la comida casera llenando la cocina. Esta era mi familia ahora. No la que esperaba, no la que había planeado, pero sí la que necesitaba. Estoy perfectamente, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, era completamente cierto. El amor es como el agua, siempre encuentra su camino, incluso entre las grietas más pequeñas. Y a veces, cuando menos lo esperas, forma un río tan caudaloso que arrastra todas tus certezas anteriores. Yo había perdido un hijo, sí, pero había ganado una familia. Una familia no de sangre, sino de elección. Una familia que me demostró que el amor verdadero no es el que se hereda, sino el que se gana día a día. Con paciencia, con presencia, con pequeños gestos que, sumados, construyen un hogar. Y mientras observaba a Rafael ayudar a Marina a cortar su carne, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. Porque al final, lo que importa no es quién está obligado a quedarse a tu lado, sino quién elige hacerlo, incluso cuando no hay ninguna obligación que lo ate. El amor que se gana es el único que realmente perdura.